En 2012, la policía australiana recibió la denuncia de una niña sobre unos perturbadores eventos relacionados con su familia, los Coles. Hoy te traigo una compilación de varios casos que nos demuestran los horrores que causa el tener intimidad entre familia. El apellido resonaba en las mentes de las autoridades. Habían estado investigando a esta familia durante un tiempo, pero siempre lograban perder su rastro. Los Coles eran extremadamente escurridizos y cambiaban de ubicación con frecuencia, lo que dificultaba su investigación. Entonces, guiados por la niña, la policía descubrió un escenario espantoso. Espantoso es poco, que contrastaba drásticamente con la imagen que esta familia proyectaba al mundo, la de unas personas aparentemente normal. Y es que los Coles más bien eran una pequeña comunidad originaria de una ciudad rural en el estado de Victoria. El patriarca Tim Coles era un granjero exitoso y respetado en la comunidad. Su esposa Mary era una ama de casa dedicada y madre de 6 hijos. Todos vivían una vida tranquila y tradicional como la de cualquier otra familia campesina, pero detrás de la fachada de normalidad se escondió un secreto oscuro y aberrante que sacudió a todo un país del que todavía no se puede recuperar. Así que esta es la historia de incesto más perversa de Australia, que se extendió por generaciones sin que nadie se percatara de ello. Nadie tenía idea de que esos niños que correteaban libres y felices, entre comillas, por la naturaleza, eran hijos de sus padres, que a su vez eran sus abuelos y sus tíos. Pero, ¿cómo es que nadie lo notó antes? ¿Cómo pudieron salirse con la suya durante décadas? Pues bueno, esto es lo que te voy a platicar en el video de hoy. Si bien las autoridades ya estaban al tanto de los Coles desde el año 2010, debido a varias denuncias de que los niños de su familia no estaban siendo escolarizados, el secreto aberrante que ocultaban salió a la luz 2 años después, cuando la hija más joven de Tim Coles decidió romper el silencio. Las sospechas comenzaron cuando un niño avisó a sus padres de haber oído a otro niño de su escuela primaria local hablar de una niña desaliñada y mal alimentada, que vivía en el bosque y que estaba embarazada de uno de sus hermanos, pero que no sabía de cuál de ellos. Las autoridades lograron contactar con esta niña llamada Sara, quien, asustada pero cansada de guardar silencio y soportar la peor de las torturas, reveló la verdad sobre lo que estaba sucediendo en su familia. Resultaba que había sido víctima de abuso íntimo por parte de su padre y su hermano mayor Peter. En ese momento la pequeña no lo sabía, pero su valentía estaba por desencadenar una investigación policial que desmanteló el oscuro secreto de la familia Coles, este secreto que tenían guardado celosamente. Las autoridades no lo podían creer en aquel momento cuando se encontraron cara a cara con una comunidad que parecía vivir con sus propias reglas. Sus investigaciones revelaron una historia totalmente escalofriante de incesto y abuso íntimo perpetrados por varios integrantes de la familia y a lo largo de los años. Se descubrió que Tim Coles, el patriarca de la pequeña comunidad, había abusado íntimamente no solo de Sara, sino de todas sus hijas. Producto de estos abusos se formó el árbol genealógico más consanguíneo del mundo, constituido por no solo una, sino 4 generaciones de incesto, entre los que había 14 niños con padres que eran parientes entre sí. Según el informe judicial, el granjero tuvo 7 hijos, 5 mujeres y 2 varones, con su esposa June, pero además tuvo varios más con sus hijas Rhonda y Betty, lo que convertía a esos niños en hijos y a su vez en nietos de Tim. Pero lo horrendo, o lo más todavía horrendo de este caso, era que sus propios hijos también habían participado en el abuso de sus hermanas, dando a luz a varios hijos producto de esto. Pero esta situación no solo revuelve el estómago, también nos hace preguntarnos cuándo comenzaron estos depravados actos. Pues ahí te va, te cuento la historia. Gracias a entrevistas con la familia, entre ellos víctimas y también perpetradores, la policía descubrió que la comunidad
comenzó en Nueva Zelanda a mediados del siglo pasado, pero a diferencia de lo que se imaginan, no empezó con Tim Cole, sino con la familia de June, su esposa. Resultaba que los padres de esta eran hermanos. Esto se descubrió muchos años después cuando Betty, hija de June y Tim, quiso saber si su madre podía donar un riñón a una de sus nietas. Luego de unos análisis de sangre, descubrió la desconcertante verdad que su madre era hija del incesto. Esto significaba que todos descendían de los mismos tatarabuelos, que eran hermanos, como si esta situación fuera algo hereditario o una costumbre familiar que no había que romper. Y es así que Tim Cole nació en el año del 43 y se casó con June, que esta chica o esta mujer nació en el año del 48. El flechazo fue instantáneo y no tardaron en dar el sí y se casaron en el 66. Producto de su amor tuvieron 4 hijas, Betty, Rhonda, Paula y Marta, y 2 hijos, Frank y Sherry. Sin embargo, el matrimonio supo que no podían seguir viviendo en Nueva Zelanda porque las miradas ajenas ya estaban puestas sobre ellos, sospechando que algo no andaba bien en su familia. Entonces, en los 70, escapando del escrutinio de su país, los Cole emigraron a Australia. Ahí viajaban de punta a punta, habiéndose mudado unas 7 veces para poder mantener sus enfermizos actos que se habían preocupado de mantener en secreto. Para ganarse la vida entonces no solo trabajaban la tierra, en ocasiones actuaban en festivales y espectáculos como una banda musical que originalmente fue formada por Tim. Incluso produjeron discos con portadas de álbumes con el líder Cole y 3 de los niños. Nadie sabía obviamente que sus pequeños pedían a gritos ser alejados de las manos de su padre, de este enfermo, quien también era su abuelo. El abuso perpetrado por Tim, siguiendo los pasos de sus suegros, comenzó con su hija mayor. La relación se llevó a cabo cuando Betty era tan solo una adolescente de 12 años y continuó durante años y con total normalidad para toda la familia, hasta para su esposa. Esto llevó a un inevitable desenlace. Betty se embarazó de su propio padre y no solo una vez, sino varias veces. Estos hijos, a su vez, fueron víctimas de abuso íntimo por parte de su propio padre y abuelo, Tim Cole. Así, el ciclo de abuso se perpetuó a través de generaciones en generaciones, convirtiéndose en un secreto profundamente arraigado que se transmitió de una generación a otra, como te digo, y como si fuera también algo normal. La familia numerosa y desordenada vivía en caravanas y tiendas de campaña mientras viajaban de un estado a otro para evitar que se descubrieran sus prácticas enfermas que cometía el patriarca con todas las mujeres de su comunidad. En total, el clan llegó a tener 40 miembros, desde abuelos hasta madres, padres, hijos, hijas, tías, tíos, sobrinos y hermanas, todos ellos involucrados en diversas formas de esta práctica aberrante, que ya no te quiero decir el nombre porque nos censuran. Para alejarse de la sociedad, esta pequeña comunidad se vio obligada a vivir en galpones e instalaciones precarias en un campo aislado ubicado en la zona rural de Victoria, en Nueva Gales del Sur, y así ocultar los delitos de su líder Cole de las miradas ajenas. Pero lo peor era que las condiciones de vida no eran buenas. Las tiendas de campaña o los miserables cobertizos donde vivían eran inhumanos. Los niños eran quienes la pasaban peor, dormían en carpas, todos amontonados, sin agua corriente, baños ni electricidad. Ni siquiera tenían calzado, caminaban descalzos por las zonas rocosas lastimando sus pies. Y lo más triste era que apenas sabían hablar, ya que no iban a la escuela, lo que hacía más difícil que pudieran expresar lo que pasaba frente a sus ojos. En estas tierras de Cole también vivían una docena de familiares de segunda o tercera generación que eran legalmente adultos, por lo que no estaban obligados a someterse a pruebas de ADN a las que las autoridades sí sometieron a los menores de edad. El esquema de árbol genealógico que armó la justicia australiana mostró que había 4 generaciones de este tipo de relación enfermiza que convivían juntas, entre los que había 14 menores de edad que eran bisnietos y nietos de Tim. Además, las pruebas de ADN revelaron que 11 de esos niños tenían padres que eran familiares entre sí. Producto de esta práctica aberrante, por cierto, la mayoría de los niños tenía deformaciones físicas notables, como por ejemplo sus orejas caídas. Sin embargo, este tipo de relación no afectó solo a su aspecto interior. La mayoría de los chicos no eran capaces de hablar de forma inteligible y tenían signos de retraso en su desarrollo, así como problemas en los sentidos auditivos y visuales.
Los pequeños tenían poca o nula educación, tanto que eran incapaces de utilizar un cepillo de dientes, papel higiénico o lavarse como era debido. Por esto la mayoría tenían infecciones causadas por hongos en toda su piel. La asistencia a la escuela solo duraba poco tiempo y solo se presentaban cuando los funcionarios de asistencia social visitaban la comunidad y les hacían un llamado de atención a sus padres. Sin embargo, tenían tan poca educación que su desarrollo escolar era pésimo y necesitaban clases de recuperación para poder llegar al nivel de sus compañeros. Lamentablemente, cuando la asistencia social estaba fuera del radar o la comunidad huía a otro pueblo, los niños dejaban el colegio. Algunos de los pequeños eran tan violentos que hacían sufrir a animales de una forma brutal, como si fuera un simple juego. Uno de los menores, de hecho, llegó a explicar a las autoridades que tanto a él como a sus hermanos fueron amenazados de que nunca dijeran a nadie fuera de la comunidad que sus padres eran a su vez sus abuelos. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo era posible que los asistentes sociales no sospecharan que algo andaba mal con los Colt? Y es que si hubiesen investigado correctamente sus extraños comportamientos, pues estos niños pudieron haber sido rescatados mucho tiempo antes. Las niñas de la comunidad, por otra parte, no corrían con una mejor suerte. Luego de ser abusadas por sus tíos, hermanos o su abuelo, trataban a toda costa de ocultar los embarazos. La mayoría de las pequeñas sufrían abortos espontáneos en la granja sin tener la atención médica adecuada. A su vez, cuando alguien de afuera de la comunidad les preguntaba a estas menores de edad quiénes eran los padres de sus bebés, ellas repetían siempre el mismo speech preestudiado. Sus bebés eran de hombres forasteros que llegaban al país para trabajar o hacer turismo y que pasaban un tiempo en la comunidad. Sin embargo, pues la realidad era mucho peor que turistas que abusaban de las niñas. En ocasiones, algunas mujeres de la familia Code eran atadas a árboles y abusadas íntimamente por los chicos de la comunidad. 8 de los niños hallados en la granja del incesto tenían padres que eran hermanos y hermanas entre ellos, también madres e hijos o padres e hijas. Otros niños tenían padres que eran tía y sobrino o tío y sobrina. De la comunidad lograron rescatar a 13 menores, ya que una de las niñas lamentablemente perdió la vida de causas desconocidas antes de que descubrieran el caso. Una vez que pudieron entonces alejarlos de la atroz comunidad, todos los chicos quedaron al cuidado del Estado. La policía puso a varios en hogares de acogida que pudieron darles educación, amor y mucha contención. Entre ellos estaba Bobby, el hijo de Betty que tuvo con su hermano menor, y Billy, el hijo de Betty con su hijo mayor. Pero esto no era todo, porque después de rastrear las actividades del teléfono celular de la mujer, la policía descubrió desconcertantes mensajes de texto de naturaleza sexual enviados a su hijo, Bobby, como si no quisiera cortar la cadena de incesto. La mujer intentó recuperar la custodia de sus hijos y hasta había planeado privar de la libertad a Billy de su hogar de acogida. Sin embargo, por suerte nunca lo consiguió debido a que el abandono de los niños y las pruebas genéticas se consideraron determinantes para que no existiera ninguna posibilidad de que ninguno de los niños sea reintegrado a su familia biológica, que a su vez, mientras estaban bajo tutela, los niños empezaron a mostrar a menudo comportamientos sexuales, ya fuera entre ellos o con sus cuidadores, aunque estos hábitos se fueron, eso sí, desvaneciendo con el tiempo. Muchos de ellos tenían un largo camino, como te das cuenta, por recorrer para poder conseguir una vida normal. Lamentablemente, muchos otros tenían problemas médicos graves y genéticos que serían una dolencia para toda su vida, culpa de esta relación enferma entre sus familiares. El caso ha sido descrito por el inspector jefe detective Peter Jomans como nada que haya visto antes. Así de bizarro fue esta situación. Y fue aparte considerado por muchos tan impactante que, en un movimiento poco común para la justicia, el Tribunal de Menores de Nueva Gales del Sur permitió que se hicieran públicos todos los escabrosos detalles. Las historias de las víctimas fueron desgarradoras, aunque todos los nombres, eso sí, fueron cambiados a seudónimos para la protección, especialmente de los niños, incluido el apellido Code,
que obviamente no es el verdadero de la secta incestuosa. La revelación del caso de la familia Colt llevó a un juicio que capturó la atención nacional. Tim Colt, el patriarca de la familia, fue acusado de múltiples cargos de abuso íntimo. El mediático juicio luego duró varios meses y fue un proceso emocionalmente desgarrador para las víctimas, quienes tuvieron que relatar todos los desgarradores detalles que vivieron durante toda su vida en la prisión en la que estaban atrapados en esta comunidad. Y así el juicio se centró en la naturaleza del incesto, la responsabilidad familiar y la culpabilidad de Tim, quien, a pesar de la evidencia abrumadora en su contra, él argumentó en su defensa que las acusaciones supuestamente eran falsas y que las víctimas estaban mintiendo. Sin embargo, pues obviamente las pruebas de ADN fueron contundentes. Muchos de los pequeños eran hijos suyos. Como todos esperaban entonces, el jurado encontró a este monstruo culpable de todos los cargos y fue condenado a una larga pena en prisión, de la que probablemente nunca vuelva a salir. Si bien el patriarca fue quien inició con el aberrante acto enfermizo que destruyó a su descendencia, no fue tampoco el único acusado, porque 3 de sus hijas fueron condenadas a 14 meses de prisión. El poco tiempo que vivieron tras las rejas no fue grato para las mujeres, obviamente, quienes fueron agredidas por otras presas que no toleraron a las reclusas que no habían protegido a sus propios hijos, sino que ellas mismas habían abusado de ellos. De hecho, una de las condenadas fue Betty, a quien la policía australiana intentó deportar a Nueva Zelanda, su país de nacimiento, después de completar su sentencia, pero Betty luchó contra la deportación y fue liberada del centro de deportación en noviembre del año 2015. Actualmente reside en el sur de Australia con su hija Rylan y al menos otros 3 parientes varones. También intentó contactar a otros familiares a través de Facebook. Luego, en un juicio aparte, el hijo de Tim, Roderick, fue declarado culpable de abusar íntimamente de su sobrina, que también era su media hermana. La víctima, Petra, era hija biológica de Tim y su hija Betty. Petra no solo fue abusada por Roderick, sino que también fue atacada íntimamente por su tío Frank. ¿Te das cuenta? Todo aquí era una mezcolanza rara de intimidad entre todos y abusos. El hecho, de igual forma, sucedió en el asiento trasero del coche del hombre durante una visita a la granja familiar en febrero del año 2010. La niña denunció a la policía el abuso recién en el año 2013 y reveló detalles desgarradores, como por ejemplo, que nunca había ido a la escuela, que vivía en una secta y que todas sus tías, tíos y primos dormían juntos. Una mezcolanza aberrante. A su vez, la hermana de Betty, Rhonda, Marta, compartía abiertamente una cama matrimonial con su hermano Charlie. Producto de esta relación enferma, la mujer dio a luz a 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, pero una de ellas murió entre el 88 y 2006, ya que nunca fue registrado su fallecimiento. Si bien la pareja estable de Marta era Charlie, en el juicio el fiscal reveló que los chicos fueron engendrados por 2 hermanos de su madre y no solo uno, uniendo a la ecuación a Roderick y, por si fuera poco, también a su abuelo Tim Colt. Marta desmintió estas acusaciones, sin embargo, las pruebas de ADN demostraron la falsedad de su testimonio y fue condenada a 2 años de prisión. De los 80 cargos presentados contra 8 integrantes de la familia Colt, incluidos incesto, abuso íntimo de los pequeñitos, indecencia contra un pequeño y perjurio, muchos fueron retirados y solo la mitad recibió condenas a prisión. Si bien, como te das cuenta, se hizo justicia luego de décadas de vivir dentro de una especie de secta enfermiza sin escapatoria, las condenas pues no lograron del todo aliviar el dolor y el trauma que habían sufrido las víctimas, quienes todavía tienen un largo recorrido para sanar. Después del juicio y de que Tim fuera encarcelado, la familia Colt se separó y las víctimas recibieron apoyo psicológico y legal. Algunas de ellas decidieron reconstruir sus vidas, mientras que otras lucharon por superar el trauma del abuso. La historia de la familia Colt es uno de los casos de incesto más conocidos y controvertidos de la historia de Australia. No solo conmocionó al país, sino que también reveló la oscura realidad del incesto y la vulnerabilidad de los niños dentro de las familias. También planteó serias preguntas sobre la responsabilidad familiar y la capacidad del sistema legal para proteger a los pequeños de la violencia íntima.
El juicio público, a su vez, ayudó a desmitificar el incesto y a aumentar la conciencia pública sobre este problema, lo que llevó a la creación de nuevos programas y recursos para apoyar a las víctimas de este tipo de relaciones y sus familias. La comunidad de los COD nos recuerda que el incesto no es un problema que se limita a un lugar o a una cultura específica. Es un problema global que afecta a personas de todas las edades, etnias y niveles socioeconómicos. La prevención de este tipo de relaciones requiere un enfoque que incluya educación, conciencia pública, apoyo a las víctimas y políticas para proteger a los más indefensos, que son los niños. Y a su vez es fundamental romper el silencio y crear un entorno donde las víctimas se sientan seguras para hablar de lo que pasa puertas adentro de sus hogares. Acuérdate que en este canal de Pepe Misterio puedes encontrar todos los lunes a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México los podcasts. Si no los encuentras, ponle en YouTube Pepe Misterio Podcast y te va a salir en la parte de arriba una especie de playlist. Lo que inició como un reencuentro alegre con sus padres biológicos rápido se convertiría en una relación de incesto con un final trágico. Steven contrajo matrimonio con su hija biológica que años atrás había dado en adopción. El vínculo de estos dos individuos terminaron en un crimen monstruoso. Hoy te voy a contar el misterio de Steven Platt y Katie, una historia de adulterio, incesto, crimen y suicidio, un caso que conmocionó a Estados Unidos. Pero antes de empezar a contarte esta historia, te quiero recomendar una aplicación llamada Project Z, donde podrás conocer personas de distintas comunidades en las cuales puedes interactuar y tener gustos similares. Por ejemplo, a ti que me estás viendo, que te interesan estos temas de misterio, asesinos seriales, horror, entre otros temas, hay un lugar perfecto para ti dentro de esta comunidad de Project Z. Además, puedes personalizar tu perfil con videos, fotos, hasta notas de voz, todo lo necesario para que conozcan de ti y puedas encontrar a alguien con quien hacer una buena amistad o pues quién sabe hasta un noviazgo o algo. Es muy diferente a cualquier otra red social, ya que esta se interesa por ti y lo que buscas. Tiene la función de Meet, en la cual aleatoriamente te sugieren un chat con alguien, con alguna persona basada en tus gustos, los cuales previamente al hacer tu perfil podrás escoger. Hay miles de opciones. Igualmente, no solo se trata de los temas que te mencioné hace un ratito, existen también cientos y cientos de temas como música, anime, películas y muchas más, pero mejor tú descúbrelo. Por si te animas a entrar a esta aplicación, aquí te voy a estar dejando mi código, el cual es Mister, así que entra y disfruta como miles de personas de esta comunidad que está creciendo de nombre Project Z. Era el año del 95 cuando Steven Platt, de 20 años, conoce por medio de internet a Alicia, una niña de 15 años en aquel momento. De esta relación nacería Denise, un bebé que a los 8 meses de haber nacido pusieron en adopción. La razón es que en aquel momento la pareja no contaba con una solvencia económica y la madre sospechaba que Steven abusaba físicamente de la bebé. Fue tan difícil dejarla, pero tenía que hacerlo porque quería que ella viviera y fuera feliz. Tony y Kelly Fusco adoptaron a aquella niña, a la cual llamarían Katie, criándola como su hija biológica en Dover, que esto viene estando a unos 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Aunque la vida de Katie fue muy normal, amaba a los animales y era vegetariana, nunca imaginaron que iba a ser tan corta. Entre sus familiares la llamaban Pac-Man por su gran apetito. Fue una niña con un espíritu artístico, conocida en su escuela por tener una gran habilidad para dibujar. Planeaba asistir a la universidad y estudiar la carrera de publicidad digital. Una pluma y algo para dibujar se convirtió en un lugar seguro para mí. La tinta se convirtió en mi arma contra las reglas y las regulaciones. Para mí, una vida sin arte no es una vida en absoluto. Esto fue lo que escribió Katie en una publicación de blog. Cuando cumplió los 18 años, esto en enero del 2016, los padres adoptivos le comentaron a Katie que era adoptada. De esta manera se dio a la tarea de encontrar a sus padres biológicos para luego contactarlos y reencontrarse con ellos. Su familia biológica era los Platts. En agosto del 2017, Katie toma la decisión de mudarse al condado de Enrico, esto en Virginia.
Sus padres biológicos, algo nerviosos, aceptaron la situación porque creían que Katie era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones y simplemente la apoyaron. Sin embargo, antes de mudarse con Steven y su esposa, no tenía idea que su padre biológico tenía un temperamento explosivo, una historia de comportamientos abusivos y poseía al menos 4 pistolas. De hecho, Steven y Alicia ya estaban a punto de la separación. Ella había sufrido abuso emocional y verbal durante años. Cuando Katie llegó, ya dormían en habitaciones separados. En una ocasión, Alicia le llegó a comentar a su hija que la razón por la cual habían decidido darla en adopción cuando era una bebé fue por su propia seguridad, porque Steven había abusado de ella cuando era una niña, una bebé, como te decía. Katie, según Alicia, no pareció haberle preocupado mucho esta situación. Al poco tiempo de reencontrarse, Steven cambió muchísimo. Empezó a usar jeans y camisas ajustadas, se quitó la barba y dejó crecer su cabello, como queriendo aparentar menos edad. 6 semanas después de Katie haberse mudado, una noche Steven decidió dormir 2 veces en el piso de la habitación de su hija. Esto evidentemente puso a Alicia furiosa y lo primero que hizo fue confrontarlo y él simplemente le contestó: "No es de tu incumbencia", y ella junto con Katie se retiraron. Alicia finalmente se va de la casa en noviembre del 2016 y compartió la custodia de los otros 2 hijos que tuvo con Steven. Al año siguiente, durante el mes de mayo, Alicia se enteró por el diario de su hija, de 11 años, que Steven le había ordenado que se refiriera a Katie como su madrastra cuando en realidad eran hermanos. Esto puso en evidencia la relación incestuosa y el embarazo de Katie. Comencé a ponerme histérica y lo llamé. Dije, ¿está Katie embarazada de tu bebé? Él solo dijo, pensé que lo sabías. Estaban enamorados. Empecé a gritar y le pregunté, ¿cómo pudiste? Estás enfermo. Ella es una niña. Estas fueron las palabras de Alicia, que al poco tiempo de enterarse llamó a la policía. 2 meses después, para ser exactos, el 20 de julio del 2017, después de haberse consumido el divorcio entre Alicia y Steven y entre una investigación policial, padre e hija se casaron en Parkton, Maryland. Para lograr esto, mintieron en la solicitud diciendo que no estaban relacionados. Te voy a estar dejando aquí una foto de la boda donde salen los padres adoptivos, Katie, Steven y la madre de Steven, que Katie, por cierto, es la del vestido negro. Que aquí, poniéndome en los zapatos de los padres adoptivos, entiendo que ellos ya tenían una edad considerable para tomar sus propias decisiones, pero de eso a ser parte de este ridiculez de apoyar esta relación incestuosa, como que no estoy muy de acuerdo, pero como te digo, la postura de Tony Kelly fue: no hay nada que podamos hacer, así que hay que apoyarlos. El 1 de septiembre, 3 meses después, Katie dio a luz a una niña producto del incesto. Los 3 se fueron a vivir a una casa en un callejón sin salida de Knightdale, esto en Carolina del Norte, al este de Raleigh. Pero la felicidad no duró mucho. En enero fueron arrestados por cargo de incesto. El juez ordenó cortar toda comunicación y la madre de Steven se hizo cargo del bebé. La abuela obtuvo la custodia. En defensa de Steven, el abogado Rick Friedman II dijo que su cliente nunca tuvo una acusación por aparte de Katie y sus palabras fueron: Este caso es una niña de 18 años que aparece en la puerta de un hombre de 40 años que está pasando por momentos difíciles con su esposa. Tienen un vínculo porque están relacionados biológicamente, pero nunca se conocieron antes de tener una relación sexual. Estaba completamente enamorado de ella, tanto así que era más importante que su relación biológica. Después de los cargos y el arresto, Katie se regresó a casa de sus padres adoptivos, quienes nunca dieron una declaración, pero todos los martes y los jueves, Katie viajaba a la casa de su abuela adoptiva en Waterbury, Connecticut. Finalmente, aquel jueves 12 de abril, Katie y Tony, su padre adoptivo, se marcharon de la casa de la abuela para luego, minutos más tarde, llegando a New Milford, fueran alcanzados a balazos por Steven. Katie, de 20 años, y Tony Fusco, de 56, fueron asesinados a tiros. Steven fue encontrado más tarde muerto de un disparo en Dover. Este personaje se había quitado la vida. Que por cierto, existe un video que te voy a estar dejando aquí que se observa en una cámara de circuito cerrado al momento en que Katie y Tony son acechados por Steven. Horas más tarde, la madre de Steven llamó al 911 para reportar que su hijo había matado al bebé, a Katie y a su padre adoptivo. Ni siquiera puedo creer que esto esté sucediendo, fueron las palabras de la madre de Steven, que a la vez comentó que él estaba enojado porque Katie, que venía siendo su esposa o su pareja y a la vez su hija,
lo había terminado. El informe de la policía dijo que el bebé fue visto por última vez el miércoles a las 8 de la noche. Fue en ese momento cuando Steven contactó a su madre pidiéndole autorización para llevarse al bebé a su casa y le dijo que llamarían por Skype a Katie esta tarde. Poco después, antes de la medianoche del miércoles, llamó nuevamente a su madre por teléfono para decirle que se llevaría al pequeño a Nueva York, donde vivía Katie con su padre adoptivo. A las 7 de la mañana del jueves volvió a llamarla para informarle que él y el bebé ya estaban a momentos de encontrarse con Katie, pero pues esto nunca sucedió y al final ya te lo sabes. La policía aparte encontró el bebé muerto y solo en la casa. Por su parte, Alicia se esfuerza por darle sentido a todo esto. Estoy triste, estoy molesta, pero también quiero que algo bueno salga de esto. Se trata de sacar la verdad, abrir los ojos de la gente al incesto. No lo sé, pero creo que ella de cierta manera fue la más sensata en este caso. Yamil Acosta y Karen Klein pasaron de ser hermanastros a convertirse en pareja y posteriormente homicidas. Ambos se encargaron de deshacerse de sus padres, a quienes les pegaron un tiro y luego los hicieron en partes como si realmente fueran carniceros. Los prendieron y después esparcieron estas partes en 16 bolsas de basura. Se dice que convivieron con estas partes o con los cuerpos ya sin vida por un par de días mientras hacían su vida como si nada hubiera ocurrido y que además uno de ellos se llevó restos de carne de los cuerpos a la boca. Mucho mejor que la carne de cerdo, fue lo que dijo al respecto. Y tal parece que el odio hacia las víctimas era resultado de maltratos y abusos constantes en contra de los hijos propios entre el matrimonio de Ricardo Klein y Miriam Kowalczuk, un par de mellizos menores de edad incapaces de defenderse por sí solos. Aparentemente, esto hizo que de pronto los hermanastros mayores perdieran los estribos y tomaran cartas en el asunto. Empecé a notar un maltrato físico y verbal hacia los chicos muy fuerte. Golpe. A mi hermana le llevaba la contra en algo y las amarreaba de los pelos y obligaban a los chicos de manera ridícula a juntar basura. La comida podrida de la calle la ponía en la heladera y le obligaba a los chicos a comer eso habiendo cosas y habiendo plata para comprar cosas. Este caso, conocido como el doble parricidio de Pilar, no resulta aterrador por el crimen en sí, sino por la forma tan maquiavélica con la que los perpetradores actuaron posterior a los hechos. Los restos de sus propios padres, distribuidos por los rincones de la casa, lo convirtieron en uno de los actos más bizarros, más enfermos, más aterradores en la historia de Pilar. Pilar es en Argentina y hoy te voy a relatar cómo es que tuvo lugar tan escabroso delito. En la Argentina es este que se conoce como el doble parricidio de Pilar, donde dos hermanastros, un hombre y una mujer, un varón y una chica, que aparentemente construyeron a partir del vínculo de sus padres, ellos un vínculo sentimental, terminan matándolos. Todo comenzó con el estilo de vida que llevaba Miriam y su hijo Leandro Yamil Acosta, un ambiente muy poco favorecedor para el desarrollo óptimo de la infancia de cualquier niño, pues comúnmente viajaban de un lugar a otro sin tener un lugar fijo en donde vivir. Además, el constante cambio de figuras paternas que tuvo que atravesar Leandro seguramente dejó alguna secuela en la formación de su personalidad. Para él resultaba muy normal ver desfilar a las parejas de su madre y considerarlas como una figura paterna momentánea, hasta que de pronto un día algo cambió. A su vida llegó un hombre llamado Ricardo Klein, también padre soltero de una jovencita de nombre Karen Klein. Algunos 2 años sería más chica que Leandro. Tan pronto se conocieron, decidieron formar una familia con los hijos que cada uno tenía. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que los hermanastros se convirtieran en hermanos mayores de un par de mellizos. De lejos se veían una familia, podemos decir, normal. Un par de esposos que habían decidido empezar desde cero con sus respectivos hijos y nuevos hijos en común, pero a puerta cerrada había detalles bastante cuestionables. Por ejemplo, por una parte, el hecho de que Karen siempre culpara a su padre sobre el fallecimiento de su madre y por otro lado, que Leandro hiciera responsable a su madre de algún tipo de abuso. Ambas acusaciones hasta ahora
circunstanciales, pero como muy buen indicador de que la relación fraternal nunca se había encontrado del todo bien, en especial cuando los maltratos pasaron a recaer sobre los pequeños mellizos que llegaron en el año 2004 a unirse a la familia. Los roces de los hermanastros contra sus respectivos padres siempre estuvieron latentes en el ambiente del hogar, haciendo que tanto Karen como Leandro se comprendieran perfectamente el uno al otro. Fue así que se hicieron cada día más cercanos hasta que su relación traspasó las barreras de lo familiar. Cuando él tenía 18 y ella 16 comenzaron a salir en modo más romántico, dando así el inicio de lo que sería un romance sumamente controversial. Al final de cuentas, hay que dejarlo bien en claro, no eran hermanos de sangre, pero para cualquiera que mirara desde otra perspectiva podría parecer algo medio raro, muy fuera de lugar. Nos hicimos amigos y después nos hicimos pareja. ¿Empezaron a ser novios entre ustedes? Sí. Ella tenía 16, yo 18, por ahí. 18. Todo el barrio, todo el mundo sabía. Éramos pareja. El cariño entre Leandro, Yamil y Karen era muy evidente, eso sí. Sin embargo, eso no significaba que se llevaran bien con sus padrastros, o en este caso, sus suegros también. Con lo que respecta a Ricardo y su hijastro, la relación carecía de afecto y respeto, puesto que el hombre tenía catalogado al chico como un bueno para nada, incapaz de aportar un peso a la casa. No obstante, aunque de alguna manera esto sí era cierto, había un motivo muy fuerte para tal situación. Yamil tenía en su cuerpo una ostomía, la cual es una abertura artificial creada quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera para permitir el paso de las necesidades fisiológicas. El chico, en palabras más sencillas, dependía de una bolsa a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto, sin duda, le complicaba de manera importante poder desempeñarse en el ámbito laboral. Mientras tanto, su padrastro se encargaba de cubrir la mayor parte de los gastos de la casa mediante su labor como albañil y actividades extra como la compra y venta de chatarra. En cuanto a Karen y su madrastra, nunca terminaron por llevarse bien debido al rencor que ella tenía hacia su padre después de que su madre biológica enfermara por los supuestos descuidos del hombre, a quien siempre responsabilizó de la situación. Bajo esta dinámica de convivencia se sumaron los mellizos Ignacio y Estefanía, siendo así dos integrantes más de la controversial familia que residía en la calle Zarratea, en el número 2726 en Pilar, esto es en Buenos Aires, domicilio en donde se llevarían a cabo los dos asesinatos. La tensión entre ellos iba de mal en peor. Había detalles que Leandro veía con respecto a sus medios hermanos menores y le hacía pensar que además de maltrato físico y verbal, había cosas mucho más oscuras. Y yo ya ahí empecé a notar cosas raras, ¿viste? Por ejemplo, que está la nena en la ducha y se le mete mi vieja. Cuando Karen la peinaba se le empezaba a caer el pelo. Yo empecé a pensar lo peor, que la estaban manoseando o algo por el estilo. Para ese entonces, los mellizos tenían 11 años de edad, tiempo en el que, según Leandro, Yamil Acosta habían sufrido día tras día el maltrato de sus padres, especialmente el de Ricardo, y por lo cual supuestamente tuvo lugar el crimen. De esta manera, para la primera mitad de septiembre del año 2015, tanto Estefanía como Ignacio y la pareja de hermanastros / novios ya se encontraban conviviendo entre los restos descompuestos de sus padres. Habían hecho de todo, desde quitarles la vida hasta calcinarlos y llevar algunas partes a un descampado. Pensaron que podían resolverlo sin repercusiones. Sin embargo, obviamente la siniestra verdad comenzó a salir a la luz cuando fueron sorprendidos con algunas mentiras. Debido a que de un día para otro Ricardo y Miriam dejaron de ser vistos en público, los perpetradores se vieron en la necesidad de inventar que se habían ido de casa presuntamente con destino a Uruguay para acudir a un casino. Estas personas entre el 1 y 13 de septiembre del año 2015 desaparecen de su domicilio y esto empieza a levantar las sospechas de los compañeros de trabajo y dan cuenta de esta situación y de estas cuestiones que les llamaban mucho la atención a los familiares de Ricardo Clay. La ausencia repentina de Ricardo en su trabajo no pasó desapercibida. Ni sus compañeros de albañilería ni sus conocidos en el ámbito de la compra y venta de chatarra le habían visto durante muchos días. Además, su hermano de nombre Raúl también comenzó a sospechar que algo no andaba bien con su hermano y su cuñada.
Entonces, de alguna u otra manera, dicha situación llegó a oídos de las autoridades y fue a partir del 13 de septiembre que la realidad comenzó a salir a flote, con todo y las perversiones ocurridas al interior del número 2726 de la calle Zarratea. Con una orden entonces de allanamiento llegaron los oficiales a tocar la puerta. Todos estaban conscientes de que encontrarían algo desagradable, pero obviamente no imaginaban el grado tan perturbador de la verdadera situación. Se dice que restos de huesos de una columna vertebral, tanto como mechones de cabello, se encontraban esparcidos por los rincones de la casa, así como también cenizas pertenecientes a los cuerpos que desde un inicio se sospechó que fueron los padres de los chicos. Acto seguido, se abrió una carpeta de investigación para la resolución del caso y los datos que emergieron de ella convirtieron el doble parricidio de Pilar en un tema de interés público, pues a través de los medios de comunicación se dieron a conocer los escabrosos detalles de este, mismos que ocasionaron escalofríos en todos los habitantes de Pilar. La historia de los hermanastros y novios asesinos ocupaba, como te puedes imaginar, las primeras planas de todos los periódicos. La ciudad entera sabía lo que había hecho, pero como respuesta, Karen quiso deslindarse de sus actos culpando completamente a su pareja. Ya estando los cuerpos muertos, ella convivió, estuvo ahí, salía, volvía. Ella puede engañar al juez, puede engañar a los chicos, pero a nosotros no, por lo menos a mí no, yo no le creo nada. Principalmente su tío Raúl no creía en su supuesta inocencia. Karen aseguraba que no había podido dar parte a las autoridades de lo sucedido debido a que estaba en inminente peligro de muerte, esto presuntamente por amenazas del mismísimo Yamil. En su primera versión, relató que al momento de los hechos ella se encontraba dormida, que había despertado debido al estruendo de las detonaciones de arma con la que su hermanastro le quitó la vida a su padre y a su madrastra. No obstante, en otro interrogatorio dijo que había sido obligada a participar en el crimen, en las acciones, y que ella misma tuvo que poner manos a la obra para la limpieza de las evidencias, en la que quedó un colchón hecho cenizas y los cuerpos en partes y distribuidos por los alrededores. Así que con estas historias, en principio se tuvo cierta duda por su participación en los hechos, quedando como único detenido Yamil, quien posteriormente pidió mediante una carta que por favor Karen dijera la verdad. La chica estaba libre, pero bajo la vigilancia de las autoridades, pues de un momento a otro podría surgir nueva evidencia de su culpabilidad como coautora de los hechos. Tal y como desde la cárcel su hermanastro la señalaba, escribiendo en papel frases como: "Me llamo Leandro y no estoy loco. Karen, el monstruo ya no vive más, está acá conmigo. Karen, te amo, no mientas". Mismas líneas que, al ser analizadas por un grafólogo, dejaron entrever el posible móvil del crimen que radicaba en el maltrato que Leandro recibía en casa al ser catalogado como un discapacitado, justo como también lo señaló en su carta, la cual en realidad está escrita con un desorden en las frases imposibles de ignorar. Sin duda alguna, algo muy malo ocurría en la mente de Leandro y era cuestión de tiempo para que saliera a la luz. Según el testimonio de la abogada del imputado, este habría disfrutado de manera increíble el haberle quitado la vida a su padrastro y a su madre, describiendo la experiencia como algo orgásmico, citando sus palabras. Fue entonces que hizo su comentario con respecto a que la carne humana sabía mucho mejor que la carne de cerdo. Leandro no tenía ninguna intención de hacerse ver como una víctima. Incluso también confesó a su abogada que lo haría de nuevo, ya que consideraba firmemente que había salvado a sus hermanos de 2 abusadores. Según su relato, todo comenzó cuando escuchó una conversación entre su madre y su padrastro en donde Ricardo planeaba de forma muy despectiva abusar de su hija Estefanía. Esto después de asegurar que los demás chicos no estuvieran en la casa. Una vez que el perpetrador escucha semejante aberración, se deja ir en contra de su padrastro con una furia imparable. "No te metas, no son tus hijos", era lo que decía Miriam. Sin embargo, esa forma tan cruel de tratar a los chicos ya había comenzado a maquinar su muerte, pues tanto Leandro como Karen lo planearon absolutamente todo. Desde adquirir un arma para perpetrar los crímenes hasta distribuir parte de los restos en la casa y además
en 16 bolsas de basura diferentes, que posteriormente fueron encontradas en un descampado cerca del domicilio. Esto descubierto por los investigadores gracias a que un compañero de la compra-venta de chatarra de Ricardo confesara que los chicos le habían pedido de favor que se deshiciera de esas bolsas que hacían pasar como desechos. Aunque no era necesario realizar los exámenes forenses para determinar las identidades de los restos, las autoridades pertinentes debían ponerlo por escrito ya confirmado. Fue así como finalmente se reunieron todos los fragmentos, o lo que quedaba, lo que dejaron, de los cuerpos de Ricardo y Miriam. Acto seguido, las investigaciones siguieron su curso hasta octubre del año 2019, que se llevó a cabo el juicio para esclarecer absolutamente todo en cuanto al caso. Por ejemplo, que el crimen se cometió el 2 de septiembre del año 2015, siendo tanto Leandro como Karen culpables del delito de homicidio, por lo que finalmente la chica fue puesta bajo custodia después de haber aludido a justicia por tanto tiempo. Con respecto a esto, cabe también mencionar que en cuanto al homicidio de su padre quedó totalmente absuelta, mientras que en el de su madrastra fue calificada como coautora del crimen, recibiendo así una condena de prisión perpetua. Acto seguido, ella también se tomó el tiempo de escribir una carta en donde describía a su hermanastro como un total monstruo que incluyó en su vida sin saber de lo que era capaz. Y, por su parte, Acosta también fue sentenciado a prisión perpetua. Sin embargo, aunque las condenas eran aparentemente iguales, en el año 2021 se hizo una reducción de años a Karen, pues se le calificó como partícipe secundaria y no coautora como se le había escrito anteriormente. Hoy en día ambos se encuentran tras las rejas, pero la posibilidad de que ella salga mucho antes se hace cada vez más grande con el paso del tiempo. Mientras tanto, por el otro lado, Leandro probablemente pase los 35 años que suman la denominación de prisión perpetua en Argentina, cumpliendo su castigo por los cargos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por uso de arma de fuego con respecto a su padrastro, y homicidio triplemente calificado por el vínculo por alevosía y por el uso de fuego con lo que respecta a su madre. En el mundo no solo existe el color blanco o el negro, hay una extensa gama de grises, y todo esto lo sabe muy bien Mark Laita, fotógrafo conocido por sus innumerables campañas de las marcas más importantes. Pero lo que lo hace destacar entre sus colegas es la manera de plasmar ideas en los videos. En sus travesías se ha encontrado de todo, desde astronautas, bailarinas, políticos y hasta intoxicados. Uno de los encuentros que más ha llamado la atención fue el de los Whittaker o Whittaker, y hoy te voy a contar sobre su documental, una obra que narra la cruda realidad de una familia endogámica, una familia creada entre hermanos. En el 2004, en uno de sus muchos viajes por las carreteras de Estados Unidos y documentando a sus pobladores para su proyecto American Portraits, el fotógrafo Mark se encontraba en West Virginia. Por lo general, este hombre va conduciendo sin tener un destino, hablando con diferentes habitantes y encontrando personas que reflejen los diferentes colores, tamaños y edades de los habitantes de dichos estados o regiones. Se podría decir que a él le encanta toda esta variedad americana, no solo la típica familia de ciudad. Los Whittaker representan a un número de ciudadanos estadounidenses que viven en condiciones de pobreza y soledad en medio de los vastos campos rurales casi despoblados. Pero déjame te cuento cómo sucedió aquel encuentro con esta familia. Un día Mark se detuvo en una estación de servicio y habló con un policía contándole lo que estaba buscando, personajes marginados. Él le dice que conoce muchos lugares a donde podría llevarlo y así lo hizo. El primer viaje no salió como esperaba, ya que las lluvias arruinaron parte de su equipo fotográfico, por lo que tuvo que regresar. En su segundo viaje llevó a Mark a ver a la familia Whittaker. Ellos viven todavía en un pueblito llamado Odd, West Virginia, que la palabra Odd en español se traduce como extraño, lo cual le pareció curioso al fotógrafo. Pero lo que no se esperaba era que los Whittaker hicieran una buena representación de este nombre. Antes de todo esto, el policía le dijo a Mark que llevara una cámara de video porque seguramente querría documentar lo vivido ahí. Mark, sin ponerle tanta atención, decidió ignorar la petición. And he goes, you brought a video camera, right? I'm like, no, I didn't. He got all pissed at me. He was like, I told you to bring a video camera.
And then, so whatever, he took us there. Empezando por una carretera que después se convirtió en un camino rural, un camino de tierra, para finalmente llegar a aquel remolque junto a una choza al otro lado del camino. Ahí, Mark ve gente caminando de un lado a otro con sus ojos yéndose en diferentes direcciones y aparte ladrando entre ellos. Ambos se sorprendieron al ver al único hombre que los veía y gritaba mientras se alejaba con sus pantalones cayéndose, corriendo sin sentido junto a un bote de basura para después patearlo fuertemente. Todo parecía fuera de control en ese momento. En ese primer encuentro, la visita de Mark fue interrumpida por un vecino muy enojado con una pistola en mano. Él amenazó con usarla si no dejaban en paz a los Whittakers. En ese momento, Mark le explica qué era lo que estaba haciendo, calmando un poco la ira del vecino, lo cual era entendible ya que se supo que los vecinos y los familiares suelen protegerlos de quienes intentan aprovecharse o ridiculizar a la familia. Ese día, los Whittaker estaban de luto. Uno de ellos había fallecido recientemente, por lo cual en un principio uno de los miembros de la familia, que podía más o menos comunicarse con claridad, les mencionó que no estaban interesados en el proyecto del fotógrafo, a lo que Mark inteligentemente les ofreció tomarles unas fotos para presentarlas en el funeral y así fue como se ganó su confianza. Le tomó una foto a un miembro de la familia, después al siguiente y así fue dando esta conexión. Dos de los retratos de hecho aparecieron en el libro de Mark llamado Created Equal. Lo extraño de esta familia es que es el producto de sexo entre familiares. A esto se le conoce como una familia endogámica. Se le denomina endogamia al matrimonio, unión o reproducción entre individuos de ascendencia común, es decir, de una familia, linaje o grupo. En términos de genética, la endogamia es el producto de la reproducción de padres que están estrechamente relacionados genéticamente. El resultado de la endogamia es un aumento de la homocigosis y esta propiedad aumenta las probabilidades de padecer una enfermedad genética. A esto se le deben las notables deficiencias intelectuales y motrices de los miembros de esta familia. Una persona resultada de la endogamia se le conoce como innato. Pero regresando a los Whittakers, la apariencia de la familia, como te digo, es muy descuidada. La mayoría ya son personas de la tercera edad. Todo esto impresionó mucho a Mark, quien después entabló una pequeña amistad con ellos en el año del 2004. Lo impresionante de todo esto es que los Whittakers viven en unas condiciones sumamente bajas. La suciedad, las enfermedades, la muerte, la pobreza son cosas que conocen muy bien. Uno podría llegar a este lugar y salir corriendo por el simple hecho de observar lo que sucede en ese lugar, aunque probablemente no todo lo que se dice sea cierto. Es verdad que a través de los años se nos han mostrado a este tipo de personas como peligrosas. Hollywood nos ha metido a la cabeza una versión retorcida y enferma de este tipo de casos. Por ejemplo, está la famosa película Camino hacia el terror, que en resumen relata la historia de una familia incestuosa que persigue y acecha a los turistas que se acercan a su zona. Estos personajes lucen deformes, enfermos, con la mentalidad de un psicópata sediento de sangre, lo cual es una gran mentira, pero a la vez la historia real. Y si quieres que te cuente esta historia, pues déjame aquí tus comentarios. Pero regresando, a diferencia de esto, la meta de Mark era mostrar la realidad de las cosas en su forma más pura. Los Whittakers son una familia diferente, pero siguen siendo parte de la comunidad. Unas personas muy amigables que solo buscan estar a gusto en su pequeño pedazo de tierra. Durante todos estos años, Mark los visitó varias veces, pero en el 2020 decidió grabar un pequeño metraje de la familia. Documentó la vivienda y cómo es la relación de los miembros de la familia, descubriendo sus raíces. Todo este material está en el canal de YouTube de Soft White Underbelly, que es un proyecto donde Mark hace entrevistas y documenta diferentes historias de distintos lugares del país, como si sus retratos tomaran voz, que también te voy a dejar aquí abajo el canal de YouTube por si lo quieres ir a checar. En el inicio del video, donde habla de los Whittakers, podemos ver a los 4 integrantes que se encuentran presentes en la familia.
3 de ellos son ya de edad avanzada. El más joven podría llegar a tener unos 40 años. Viven en una pequeña casa con paredes, como ya te decía, sucias. Se ve que los años han pasado por ahí. Los muebles de diferentes colores y rasgados. Unas condiciones de vida muy deplorables. La pobreza está presente y Mark nos muestra un poco de ella. Si quieres ver el video completo, pues te recomiendo, como ya te había dicho, el que vayas al canal de Mark. Es algo impresionante ver estas personas en una situación desafortunada, que te voy a estar dejando fragmentos de este video, pero por motivos de copyright pues tampoco te puedo poner todo el video completo. Pero bueno, la familia está compuesta por Ray, Lorraine y Betty, que son hermanos. También está Timmy, su sobrino. Betty, que parece de cierta manera ser la más consciente, ya que es la que se comunica con mayor racionalidad utilizando frases completas. Lorraine solo dice algunas palabras o frases no muy complicadas, mientras que Ray y Timmy son los menos comunicativos. Ray solo se comunica por medio de gritos que se parecen mucho a ladridos de perros. What's your favorite memory, Ray? Do you remember anything about your life? El fotógrafo intenta tener una conversación con Betty, preguntándole por uno de sus hermanos llamado Freddy, que había fotografiado años atrás. Ella le dice que falleció hace 4 años. A la par, los Whitaker mencionan que han vivido ahí toda su vida, o bueno, más bien Mark les pregunta, y ellos solo dicen no más de 4 palabras. Claramente la familia nunca ha recibido ningún tipo de educación básica, solamente Timmy, quien se graduó de la high school, que esto viene siendo la secundaria. Al preguntarles de su familia, Betty simplemente responde que no puede decir mucho. Menciona que amaba mucho a sus padres. Es difícil asimilar la realidad de estas personas tan vulnerables, inocentes y alienados de la típica sociedad norteamericana. Ray, Lorraine y Timmy padecen el mismo síndrome, por decirlo de alguna manera, producto de la relación entre ambos padres. Mark no pudo realmente sacar mucha información acerca de esta familia. Su árbol genealógico es todo un misterio. Realmente no se sabe con exactitud cuántos hijos tuvo esta pareja, aunque Betty menciona que eran 16. Después de este encuentro en el 2020, el fotógrafo regresó ahora en el 2021 para seguir documentando a la familia. Después de que el primer video se volvió viral y se hiciera una campaña con ayuda de la fundación God Found Me, que gracias a esto pudieron arreglar el techo, un cuarto y varias ventanas, aparte de solventar algunos gastos médicos, ya que Lorraine y Timmy sufrieron un ataque al corazón en este último año. De igual forma, su hogar sigue decayendo y se muestra en condiciones poco inhabitables. La acumulación de basura empieza desde metros antes de llegar a la casa. La ropa que visten parece que no se ha lavado en mucho tiempo. Hay varios perros en la casa y Betty menciona que siempre está al tanto de ellos. Es algo preocupante el estado en que viven. Son personas marginadas, expulsados de la sociedad moderna, vistos como producto de algo inmoral, antinatural y escandaloso. Solo algunos vecinos se preocupan por el bienestar de la familia, aunque allá afuera las burlas y la ridiculización no se hacen esperar. Finalmente, Mark llegó a mencionar que hizo una investigación sobre la familia desde la última vez que estuvo ahí. Él dice que descubrió que los padres de los Whitaker son primos hermanos, lo cual explicaría muchas de las irregularidades intelectuales y físicas. Aunque él dice que algo más debió haber pasado en esa familia, algo en el ambiente, en el agua o algo de este tipo. Esta familia sorprendió a mucha gente en estos 2 años que salieron a la luz los videos de Mark. Creo que de cierta manera deberíamos abrir los ojos y tomarnos el tiempo de conocer a estos personajes que siempre se nos vendieron como una mala o con una mala reputación. En ocasiones lo extraño es parte de lo normal. Ser raro es chido, aparte. Acuérdate que en el canal principal de Pepe Misterio se suben los podcasts los días lunes a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y si ya te perdiste alguno, le puedes poner en YouTube Pepe Misterio Podcast y te va a salir una playlist en la parte de arriba.